El tema se llama Dos cosas diferentes. Vamos a tratar de ser claros para los que nos escuchan a través de las radios. Un saludo para ellos, para todos los que nos ven por televisión también. Dios les bendiga y que esa parte de la porción bíblica de dos cosas diferentes, que son un montón, que no alcanzamos a dar en este tema completo, pero las más importantes vamos a tomarlas para irlas viendo a la luz de la Biblia. Hablando de dos cosas, tenemos en nuestra creación, tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 brazos, 2 piernas, 2 espíritus, 2 riñones, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que son dobles. Lo más importante es los 2 espíritus, pero vamos a ver que Dios tiene 2 tiempos para el hombre y son muy importantes, y el hombre a veces los mueve del lugar donde deben estar cada cosa en su tiempo. Y esos 2 tiempos el profeta Zacarías le llama callados, 2 callados. Uno es de suavidad y otro es de ataduras. Y de ahí nos vamos a ir yendo a ver varias cosas de todo lo que tiene desde el momento en que tenemos 2 pensamientos. Dice, ¿cuándo claudicaréis? Y hablando de los 2 pensamientos, hablando acerca de un pasaje en el Antiguo Testamento. Y tenemos 2 espíritus y tenemos 2 sabidurías, pero el hombre no le pone sabiduría al espíritu que está en los huesos y no entiende lo espiritual. Por esa razón, muchas cosas están escondidas para él. Zacarías 11:7 habla de los 2 callados. Son 2 tiempos diferentes. Vamos a ver con el hombre viejo y el hombre nuevo, que son dos hombres diferentes. También vamos a ver. No lo vamos a meternos en muchas profundidades, pero sí vamos a pasar un poquito con la palabra de Dios acerca de estos puntos, porque la mayoría de predicadores predican que estamos en el nuevo pacto, y vamos a ver con mucha claridad que no es cierto. Vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia, y no quieren rectificar porque muchos primero tienen su vida de una forma ya establecida y dicen, no puedo cambiar. Tengo 20 y tantos años, 30 años predicando esto y no puedo rectificar, porque no son humildes y tampoco son valientes, porque muchos los corren cuando empiezan a predicar la verdad de la Biblia. Y tenemos experiencia de pastores que hemos estado con ellos y entienden la palabra de verdad y van tras de ella y los corren de sus grupos. No es 1 ni 2, son pastores que son valientes para predicar la verdad de Dios. Los 2 callados que dice aquí, apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño. Dice que él vino a predicar a los pobres, dice en Mateo 10:5, nada más como referencia. Dice, y me tomé 2 callados. El uno puse por nombre suavidad y el otro ataduras, y apacenté las ovejas. El callado de suavidad, que por ahí vamos a leer que es un callado viejo que está por desvanecerse, está por venir el otro callado de ataduras, y vamos a ir viendo las diferencias entre lo que es el callado de suavidad rápidamente. Dice Marcos 16:16 que el que fuera bautizado, creyere, será salvo. Es un callado de suavidad para el hombre. Dice que la salvación es nada más creer y bautizarse. Bautizarse es dar testimonio. El ladrón de la cruz dio testimonio al Rey de Reyes, al Señor. No se bautizó. Y sin embargo el Señor le dijo que iba a estar en el paraíso. Todavía no está, pero va a estar, porque creyó en Él como Rey. El bautizo es dar a confesar. El apóstol Pablo dice que hay que confesar con su boca será salvo.
que creyera en el Señor Jesucristo y confesara con su boca. Es un cayado sencillo, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte para poder obtener la bendición de ir a un paraíso. Dice en el versículo 10 que lo va a quebrar. Zacarías 11:10. Tomé luego mi cayado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos del mundo. Todos. Incluye a todos. Para no meternos en el pueblo de Israel ahorita, nos vamos a meter con él también. Dice, deshacer ese pacto. Ese pacto está dado por viejo y se va a desvanecer, pero dice también en el 9, y dije, no se apacentaré, la que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma de carne, la carne de su compañera. Hablando para quebrar ese cayado de suavidad, no puede más que tomar en cuenta el que quiera morir por el Señor, pues va a obtener la vida. Dice que el que diere su vida por causa de mí la hallará, mas el que la negare la perderá. Entonces viene la persecución a nivel totalitaria. Vamos a ver que hay dos profetas también, dos cosas diferentes. Hay dos profetas. Uno que predica consumación y otro que predica huyan a los montes, al pueblo de Israel. La diferencia entre los mensajes tiene que ver con dos cosas diferentes. Y aquí pues se van a perder. Dice que viene la apostasía por causa del hombre de perdición, el anticristo. El nuevo orden mundial, antes viene la guerra, tercera guerra mundial que viene. La Biblia dice que son 2.000 millones de personas promedio, una cuarta parte que va a morir. Y eso está cerca. Este cayado de ataduras, el 11:14, después de quebrar el cayado de suavidad, en donde la que muera, pues va a tener que morir, porque ella misma va a querer morir, pero de muerte eterna, no está hablando de muerte natural, sino que esa salvación se le va a ir de las manos por negar al Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo, que nadie nos engañe, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Aquel que cree en el Señor y que lo niega, ese es un apóstata. Y nosotros queremos que nuestro hermano en todo el mundo se afirme en el Señor, sea salvo, sea santo, que tiene más fuerza. Y el perfecto, pues dice la Biblia que es el único que no se pierde, porque tiene el Espíritu para siempre del Padre. Esa es la diferencia. 11:14 dice, quebré luego mi otro cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hay algo que nos maneja Apocalipsis 22. Dice que prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, y Satanás se le ató por 1000 años. Se llama cayado de ataduras al milenio, en donde el Señor viene a gobernar, a reinar. El 24 no lo ponga, el 26 dice que el Señor va a reinar 1000 años con nosotros. Dice que fuimos escogidos para reinar en el 5:10. Dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los 1000 años que habla en el 24 y 26 de la bienaventuranza de los santos, vamos a estar reinando sobre la tierra y vamos a ver que hay dos resurrecciones, una terrenal y una celestial. Y muchos dicen que la primera es la de los creyentes, pero no es así. La primera es terrenal y es de santos y perfectos, ahorita lo vamos a ver. Pero para no seguirnos metiendo en las otras cosas que queremos tocar, el punto es que quebré mi cayado de ataduras. Al final de los 1000 años, Satanás va a ser suelto, dice el 27 de Apocalipsis. Dice que Satanás será suelto y saldrá para engañar a las naciones.
Dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. La Biblia no dice que el Señor se va a ir, pero va a estar 1000 años, eso sí lo dice, y después ya no lo vemos, porque va a soltar a Satanás y se va a ir. Y regresa, pero ya no a la tierra. La tierra va a ser destruida después de soltar a Satanás, aproximadamente 500 años después. Cuando venga el Señor van a ser promedio 1500 años. Dice el 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, ese es otro tema, pero lo importante es que va a soltar a Satanás para engañar a todos los que crecieron con el ADN ahí en el milenio adámico, no con el ADN del Señor Jesucristo. Y van a ser probados. Los va a soltar para probar a los que no han sido probados, que van a vivir, que van a pasar. Hay un grupo de remanente judío, la tercera parte, dice la Biblia, que va a pasar. Las plagas apocalípticas no los van a tocar. Y se van a reproducir como la arena del mar, dice la palabra. Y van a ser ingeridos como reyes y sacerdotes en el milenio, con el Señor presente como Dios, ya no como hombre. Es el propósito para el pueblo de Israel. Ese callado lo va a quebrar destruyendo la tierra. Y ahí es cuando nosotros salimos antes de la destrucción, en el arrebato. Vamos a ir a los cielos. Primero dice que el cielo, la ciudad de Dios desciende del tercer cielo. Ahí vamos a estar enjuiciando tanto a los ángeles caídos como a los creyentes salvos. Sus obras las vamos a enjuiciar. Y también a los incrédulos. Y después nos vamos al tercer cielo. Los perfectos y los santos. Esa es la parte escondida de los 3 tipos de cristianos. En 1 Pedro 1:7 dice que la prueba de nuestra fe, nosotros vamos a ser probados ahora, dentro de muy poco. Mucho más preciosa que el oro, la fe que tenemos en el Señor. Dice, es mejor nuestra fe que eso. Dice que bien sea probado con fuego, nuestra fe. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado o fuera manifestado. La segunda vez ya no viene a la tierra, va a ser destruida. Salimos hacia los cielos en el arrebato. Hay 2 venidas, una aquí a la tierra para que reine y otra en los cielos. Bueno, también tenemos 2 pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, que es parte de un propósito de Dios que fuera de esta manera. Romanos 9:27 dice, tocante a Israel, dice. También Isaías clama tocante a Israel, el pueblo judío. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Dice que cuando venga el Señor, esas reliquias, todo Israel, todo, será salvo. ¿Por qué? Porque van a ver al Señor como Dios. Ya no va a haber fe, va a haber vista. Diferente a nosotros, que por fe podemos ganar el reino. Ellos van a tener que estar bajo nuestra ordenanza 1500 años más o menos para poder ser reyes. Y reyes, no rey de reyes, sino reyes. Para ellos, todos ellos los que estén en el milenio que pasen con ADN adámico, no van a tener oportunidad de ser rey de reyes, pero sí reyes. Esa es otra bendición que tenemos en estos tiempos. Romanos 9:25-26 nos habla de el pueblo que no era su pueblo, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, el 26. Y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente, del Dios viviente. Nosotros tenemos esa bendición ahora, en esos tiempos de los gentiles,
que nos maneja la palabra, que en ese corte de suavidad es un corte de exterminación, de consumación para el pueblo gentil. Dice Efesios 2:15 y 16, vamos a ver, que de los dos pueblos Él va a ser uno en el milenio, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos de un nuevo hombre haciendo la paz, un nuevo hombre en sí mismo. Los que se niegan a sí mismo son los que van a estar ahí con la nomenclatura de nuevo hombre, que dice Gálatas que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen sino la nueva criatura. Bueno, vamos a terminar de leer es 15 y 16, ¿verdad? Sí. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. El pueblo de Israel, para nosotros éramos abominables hasta el día de hoy. Para el judío, somos abominables. Lo dice la Biblia en muchos puntos de pasaje. Esa enemistad, dice que en la cruz, en un mismo cuerpo, va a matar las enemistades que hay ahorita entre el pueblo que se justifica por la ley. Es lo que maneja la Biblia. Hebreos 9:1, vamos a ver otras dos cosas. Había mucho que hablar de los dos pueblos. Vamos a ver dos velos. Tenían, pero también el primer pacto reglamento del culto santuario mundano y santuario mundano. El primer pacto, que es el primer velo, que es el santo, el que entra al santuario, que es el sacerdote en aquel tiempo que hacía sacrificios por el pueblo para el perdón de sus pecados. Y una sola vez entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, para los pecados de sí mismo. Entonces, el primer pacto, que es el primer velo, el reglamento del culto y santuario mundano, lo vemos en el santo, porque tiene un pie en el mundo y un pie en el cielo. No es como el perfecto que renuncia a su yo, a lo que habíamos hablado hace poco, en sí mismo, y va sobre la vida celestial, que es la vida divina. El santuario y el tabernáculo era el lugar santísimo donde se hacía una ofrenda, no se hacía sacrificio. El Señor ya hizo el sacrificio y va a ser la ofrenda de su cuerpo, de su iglesia, de su esposa. La va a hacer al final de los tiempos, en el tercer cielo, con una sola ofrenda, dice el 10:14 de Hebreos. No lo pongan nada más como referencia. El 10:14 de Hebreos dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo. Ahí va a estar el apóstol Pablo. Y el Señor nos dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El 5:48 de Mateo. Debemos de ser, es imperativo el sed perfecto. Una orden del Señor. Porque para eso nos creó, para gobernar, para ser divinos, para gobernar los cielos. El versículo 3, hermano. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ahí en ese lugar, el lugar santísimo. La presencia de Dios, la naturaleza de Dios es para los que vamos al tabernáculo, en donde está la presencia de Dios, que es la naturaleza divina, que es dada a los que son ofrendados. Dos pactos. Vamos a ver dos pactos que Dios tiene para el hombre. Dice Hebreos 8:13, diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece cerca está a desvanecerse. El pacto en el que estamos ahorita
de suavidad está cerca de desvanecerse con una consumación. En esa consumación va a haber mucha gente que no va a querer, o no cree, o no quiere dar lo más precioso que tiene, que es su vida. Ahí su yo va a tener que tomar y someterse a la ley de parte de Dios que nos tiene para que tengamos una vida eterna, sea como salvos en el paraíso, como santos en el reino, o como perfectos, como reyes en el reino. Ese es el pacto, el mejor pacto dentro de el pacto nuevo. Dice que dio por viejo. Hay un texto en el 4:22, Efesios 4:22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Bueno, ese viejo hombre se va desgastando, dice el apóstol Pablo, hasta que muere, mientras está vivo el viejo hombre. Estamos todos seremos el viejo hombre. Podemos estar muy jovencitos, pero tenemos un viejo hombre adentro. Tiene 6,000 años de trato del enemigo en nosotros, el ADN de ese viejo hombre, el cual traemos vicios. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado con los errores. Dice. Aquí lo maneja en el texto. Conforme a los deseos de error, viciado. ¿Cómo podemos luchar toda la vida, día con día? Es una lucha para vencer esa parte viciada del ADN que tiene 6,000 años en nosotros, a través de los padres, abuelos, bisabuelos, etc. Hasta Adán tenemos un ADN viciado. Y estamos en ese pacto viejo. Y lo que se da por viejo, dice Cercana, está a desvanecerse. Cuando nos vayamos al polvo, nos vamos a esconder, dice Isaías. Escóndete en el polvo mientras pasa la ira de Dios. No somos puestos para ira, pero sí para dar la vida por el Señor en este tiempo que nos tocó vivir en un rompimiento de tiempo que le llama la Biblia callados. 2 tiempos. Uno para este tiempo en el que estamos nosotros y que tenemos la oportunidad de hacerlo más grande que podamos hacer, que es dar la vida por el Señor. Dice que no hay más grande amor que este. A veces nos damos golpes de pecho y yo amo al Señor muchísimo, pero cuando venga la prueba determinante que es nuestra vida de por medio, ahí vamos a ver si somos valientes, si amamos al Señor o somos puro bla bla. Y ahí es el punto importante en donde vamos a tener que ver que ese viejo hombre se va a desvanecer. Y vamos a entrar, como dice ese texto que leímos, hermanos, el nuevo hombre, Efesios 2:15. Dice que para edificar en sí mismos los 2 pueblos en un nuevo hombre, un ADN del Señor en nuestras venas. Y para aquellos que sean glorificados en el alma, van a tener una limpieza de archivo. Así lo dice el 9:14 de Hebreos. Un archivo nuevo, no el ADN viejo de este hombre que está viciado por los deseos de error. Y el perfecto que va a resucitar, va a brincar, en el momento que muera el perfecto, va a brincar al yo espiritual. Así como Adán, brincó del espíritu al alma cuando pecó para morir, porque nada más fue cuestión de tiempo y murió. Brincó al alma. Y así pasó todo el pecado, dice, pasó a todos los hombres. Nosotros, los que podamos entrar como perfectos, en el momento en que pasemos ese umbral, vamos a tener la percepción de tener vida en sí mismo. Eso es algo más profundo que
es difícil explicar, ¿eh? El punto más importante de esto es que estos dos pueblos y dos pactos, por eso el Señor, en este pacto nuevo, con el hombre nuevo, hay un punto importante. Aquellos, todos los que predican, que es una orden del Señor, ir y predicad, dice, a Jerusalén, a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Estamos en estos tiempos donde se están compartiendo a muchos hermanos, están predicando, muchísimos. Pero, ¿qué dice Hebreos 8 y 11 sobre esto de los dos pactos? Dice que al final, y para con la casa de Judá un nuevo pacto. El 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. El nuevo pacto dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El 2:14 de Habacuc. El punto es que todo el mundo, todos los pastores, manejan que estamos en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto no estaríamos enseñando. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. No pueden responder eso. ¿Por qué están enseñando entonces? ¿Por qué yo estoy enseñando entonces la palabra? Porque no estamos en el nuevo pacto. Si no, ustedes conocieran todo. Porque no podría yo enseñarles nada. Porque todo, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. En el nuevo pacto, en el nuevo hombre. Dice Tito, que es un lavacro del agua, en todos los sentidos. En la cuestión de conocimiento, en la cuestión, ahorita el hombre animal no percibe lo espiritual. No lo entiende. Tiene que comenzar un camino espiritual de entendimiento para poder alcanzar sabiduría de Dios, que aún lo profundo de Dios lo da. En el 2:10 de 1 Corintios, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. En ese tiempo todo va a estar escudriñado. ¿Por qué? Porque el Señor va a llenar de su conocimiento, que dice Isaías 53:11. Por su conocimiento Él justificará mi siervo justo a muchos. Ese conocimiento, que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. En ese tiempo dice que como la arena del mar se multiplicarán los reyes y que no faltará ninguna silla, por decirlo así, al Señor Jesucristo que pueda gobernar los cielos. Lo dice Jeremías. Entonces, es otro punto importante. No podemos estar yéndonos a tanta información, pero es importante que nosotros sepamos que el nuevo pacto no es ahorita. Mucha gente predica, estamos en el nuevo pacto. No es cierto, porque la Biblia nos dice que en ese nuevo pacto ninguno enseñará al prójimo ni al hermano. No habrá maestros, no habrá enseñanza, todo lo que enseñan en las cuestiones de teología humana. En esos dos pactos tiene que ver también algo que nos maneja 1 Juan 5:6. Que el Señor viene por agua y sangre. El salvo no entiende por qué tenemos que derramar la sangre. Los santos y los perfectos sabemos que es una figura que en el Antiguo Testamento se hacía. Y esa figura dice con mejores cosas celestiales. Hablando de los sacrificios, que nosotros vamos a ser seres celestiales, pero tenemos que ofrendar nuestra sangre. Por eso dice, vi las almas de los degollados. La sangre de nosotros, vamos a cambiar de sangre y tenemos que derramarla.
Esa es la figura del pacto del agua. Dice Pedro que por agua fueron salvas 8 personas, no lo pongo. 3:20, 21 de Pedro, que no quita las inmundicias de la carne, etcétera, etcétera, el agua. Y la sangre que es parte del sacrificio de los santos y los perfectos. Hebreos 4, versículos 3 y 4. Vamos a hablar de 2 reposos. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Vamos a hablar de 2 reposos. Pero entramos en el reposo los que hemos creído. Todos, el salvo, el santo y el perfecto entran en el reposo eterno. Vamos a llamarlo así, eterno, por celestial, más que eterno. Porque el salvo no entra en un reposo eterno. De la manera que dijo, como juré y mira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Pues el pueblo de Israel. Aún acabadas las obras desde el principio del mundo, hablando de que en ese tiempo de reposo el pueblo de Israel va a ser, entre comillas, esclavo de nosotros. No va a ser esclavo, sino va a ser trabajador, en diferente forma con el faraón, ¿no? Pero sí va a trabajar para nosotros durante 1500 años. Entonces, por eso dice que no entrarán en mi reposo. En ese reposo terrenal, porque no van a reposar, nosotros sí vamos a reposar, porque van a trabajar para nosotros. Dice que con las riquezas de las gentes seremos sublimes, dice Isaías. Esa es la diferencia. El versículo 4, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, que es el milenio, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, cuando hizo la creación, pero nosotros vamos a reposar el séptimo día, el día de Jesucristo, que habla en Colosenses 1:6, dice que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo, nos va a perfeccionar en ese milenio. 1000 años es como un día delante de él. Hebreos 4:11, aquí nos habla de otro reposo. Procuremos el otro de entramos desde que creímos. Es el celestial. Pero dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo milenial, es el reposo milenial, pero terrenal. Quería corregir, es el terrenal que es milenial. Tenemos que procurar entrar. El primero, desde que creemos, entramos. Entramos como salvos al reposo celestial. Apocalipsis 26 nos habla de una resurrección de santos y nos habla de una primera resurrección. Y en el 25, atrás, versículo 3, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esa es la primera resurrección. Ahí hay algo escondido porque muchos predican chueco este punto. En los 2 textos habla de una primera resurrección. Pero dice que estos muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. 1000 años y un tiempo más, dice la palabra. Aproximadamente 500. Dice que es la primera resurrección, pero es celestial, no es terrenal. La terrenal es la de los santos. En el 6 dice que es la primera resurrección. Aquí dice la primera, pero esta es primera terrenal. Dice, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Somos los que vamos a entrar en la primera resurrección terrenal. Dice el 15:46 de Primera de Corintios, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo espiritual, hablando de la resurrección. La resurrección terrenal es primero. Viene el Señor a poner su reino. Hay 2 venidas que no las estamos viendo, ya la de la gloria del Señor y la gloria del Padre. Hay muchas cosas todavía de 2, pero lo más importante, la resurrección de santos es para gobernar la tierra, perfectos.
El manejo de ese tipo de situaciones bíblicas es porque gloria de Dios es encubrir la palabra. Está encubierta. Y el hombre animal no entiende lo espiritual, porque se ha de examinar espiritualmente. Se creen espirituales. Hay grupos que no tienen ni siquiera lenguas, porque no entienden lo espiritual. Y más cuando está escondido, cuando se les quiere decir, esto es de esta manera, te toman a loco, no te escuchan, se van, se molestan, porque no quieren zafarse del enemigo, el cual los tiene amarrados, enlazados en su mente. Eso es parte de lo que el enemigo hace, dice la palabra. Hablando de la sabiduría, que nada más vamos a tocar unos dos textos, uno en 1 Corintios 2:14, que ya lo conocemos. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Es el punto importante. En la mayoría de los cristianos rechazan lo que no entienden. Esa es parte de la dureza del corazón del hombre. Y no quieren resetear una información para saber si es correcta o no. El Señor nos aconseja que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Y el hombre no quiere hacer eso. Hay dos hijos, ya lo hemos estudiado, el adoptivo y el legítimo. El adoptivo nos dice Gálatas 4:5 y Efesios 1:6 que el Espíritu del Señor Jesucristo nos da la adopción para que redimiese los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Un hijo adoptivo no tiene la genética del padre, lo adoptan con otra genética. Si no, entonces sería legítimo. Dice en el Efesios 1:6, 5. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el por afecto de su voluntad. La adopción por el Señor. Los santos, los que no van a tener una gloria divina en el espíritu de los huesos que tenemos. Por eso tenemos dos espíritus, uno humano y uno divino. Y si nosotros ponemos nuestra voluntad en brincar al divino, entonces seremos hijos legítimos, con todas las características divinas. Pero si nos conformamos con santificarnos, pues vamos a tener una gloria de creación en el alma y un cuerpo nuevo. Eso es lo que el Señor nos ofrece a los santos. Los perfectos son los legítimos, dice Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Los perfectos son los que tienen el gen del Padre. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Hay varios textos sobre eso. El 4:13 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? La fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Que dice el apóstol, los que somos perfectos, dice. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el hijo legítimo, que es la diferencia entre el adoptivo, que es creado, que su gloria va a ser en el alma, porque no quiso brincar, no quiso poner su voluntad en la voluntad de Dios. No se quiso negar a sí mismo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y se tome su cruz y sígame. Texto que leímos la vez pasada. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye el Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuándo va a ser la ley? Dice que abrogada. Dice Mateo 5:17 que después de que la tierra sea destruida.
Hablando aquí en el 17 dice que no ha venido para abrogar la ley o los profetas. Ahorita vamos a ver los dos profetas para terminar. No sean abrogados, no sean quitados. Es lo que quiere decir abrogar, quitar. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dice ahí. Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Esa ley va a estar hasta que la tierra sea exterminada por fuego de parte de Dios. Le falta bastante. Apocalipsis 11:10, vamos a terminar con los dos profetas, porque el tema se llamó Dos cosas diferentes. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Cuáles son esos dos profetas? Uno judío, y otro gentil. Aquí el primero es el gentil, después el judío. Porque nosotros no nos vamos a quedar a ver la persecución de los judíos, a no ser que quieran ir a un lago de fuego, negando al Señor. Entonces a lo mejor se quedan, a lo mejor no, porque viene la muerte de 2,000 personas aproximadamente, 2,000 millones de personas en la guerra que viene. Vamos a ver las cosas terribles que vienen, hermanos. Y por eso atormentamos la tierra, por lo que compartimos. Pero es algo importante. El Señor nos quiere pasar por fuego para que podamos obtener, ser legítimos hijos de Dios. Ese es el punto de todo esto importante. El hombre que quiere estar en un nuevo pacto no entiende que para brincar ese nuevo pacto tiene que ser hallado, examinado y aprobado. Eso es lo que nos dice la Biblia por todos lados. Dice aquí que han atormentado a los que moran en la tierra. Nada más, lo único que no sé por qué se atormentan si digo que es una consumación de todos los cristianos, de todos los gentiles. Mateo 24:16. Digo, el otro profeta judío le va a decir a los judíos cuando el anticristo vaya sobre ellos, primero con la carita de yo no fui, como dice mi hermana, y después se les voltee y los empiece a perseguir. Dice que una tercera parte quedará de ellos. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Les dice el Señor en su profecía a los judíos, ese remanente que van a atravesar y que van a quedar para ser servidores de nosotros y se van a multiplicar. Van a tener el ADN adámico. Al final dice que nos va a unir en un nuevo hombre. Y las enemistades, dice que por la cruz van a ser eliminadas. Los que están en Judea huyen a los montes. Hay muchas doctrinas y unas que conocemos que manejan que van a huir a los montes. Y dicen los profetas que es más difícil morir de hambre que morir degollado. Degollado en 2 segundos, ¡prum!, te va la conciencia. El espíritu sigue vivo, tanto el alma como el Espíritu de Dios salen del cuerpo. Pero en el caso del hambre, van a huir a los montes y se van según ellos se van a esconder. Van a ser cobardes huyendo. Los gentiles, los judíos, es una orden del Señor para que pueda haber un remanente que se multiplique, que se haga como la arena del mar y que sean reyes y sacerdotes en los cielos. Entonces tenemos el profeta judío que va a salir después de que nosotros ya no lo vamos a ver. Va a salir a predicarles a ese remanente judío. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que, ya lo leímos hace ratos, pero el cual parece bien ser probado con fuego. Va a ser nuestra fe probada con fuego.
El fuego purifica todo, nos va a purificar, hermanos. Vamos a Isaías 28, 21, 22, para que seamos hallados en honra, en gloria y en alabanza cuando el Señor se manifieste. Porque Jehová se levantará como el monte Perazín, como el valle de Gabón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Esta obra extraña, que es un rompimiento de un cayado de tiempo, hay dos tiempos, estamos en el primero, y estamos a punto de el Señor romper este tiempo. Y la que se muera, dice. La que apostate, que apostate. Nosotros no queremos que ningún hermano en Cristo le dé la espalda al Señor. Bueno, la extraña obra, consumación de los gentiles. Hay un texto que quería yo manejar en Ezequiel 14, creo que es 22. ¿Será firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que oraré yo contra ti? Yo, Jehová, he hablado y harélo. Para aquellos que no creen en esas palabras del profeta gentil apocalíptico, cuando se esté haciendo, entenderán que por profeta fueron guardados, porque así lo dice la palabra. Para eso el Señor me llamó, para salvar almas. Antes de empezar mi trabajo, me acuerdo de lo que me dijo, que me había llamado para salvar almas. Y no solo salvarlas, sino santificarlas y presentar hombres perfectos al Señor. ¿Estará firme tu corazón? Una pregunta para todos. ¿Tus manos serán fuertes? Los días que yo obraré contra ti, el Señor va a obrar contra nosotros. Eso es lo que dice la palabra, porque nos va a probar. ¿Seremos aprobados? Hay que procurarse. Hay que ser firmes en el espíritu. En la carne no hay nadie que esté firme. Le dice el Señor a los que están en la carne, mire que no caiga. Porque la carne es débil. Si estamos en la carne podemos caer. Y el que caiga se va a arrepentir forever, forever, forever. Queremos, hermanos en Cristo que nos escuchan a través de las radios y las televisoras, que sean fieles al Señor hasta la muerte. Porque eso es lo que viene a través del plan que está escrito y escondido entre sus palabras. Nos va a probar con fuego, para que nuestra fe sea hallada en honra, en gloria y en alabanza cuando lo veamos, cuando Él se manifieste. Ese es nuestro deseo, que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando puedan ser valientes y ser vencedores, como dice Apocalipsis. Vencer a la muerte, dice el 12:11 de Apocalipsis, y ellos la han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Que todos tengamos esa mente que dice el apóstol Pedro, que debemos estar armados del mismo pensamiento que el Señor padeció en la carne, armados en la mente, para atravesar esa prueba de fe que viene muy pronto. Dios les bendiga a todos y sean fieles al Señor hasta la muerte. Gracias.